lo que es parte de la remuneración, tenemos lo que son los cuartiles para poder hacer gráficas e interpretaciones en cuanto a los datos que obtengamos. Ya sabemos lo que es las medidas de tendencia central, que es una mediana, las medidas de ubicación, que en este caso van a ser el primer y tercer cuartil. Eso se explica en el video. Y con los datos que nos dieron, los ordenamos y en base a las fórmulas obtenemos en este caso el tercer cuartil, el promedio, la mediana, el primer cuartil, el dato máximo y el dato mínimo. Aquí están las fórmulas para hacer estos cálculos, los cuales ya aplicamos previamente. Pero vamos a hacerlo en este caso en un caso práctico. Aquí tenemos las cifras en la cual vamos a ubicar según la posición. Y para este caso práctico nos dice que tenemos que hacer una encuesta de sueldo mensual nominal de impuesto tipo de técnico especializado. Se reciben los datos de la empresa de nivel 15. Vamos a tener una práctica pago de 4.950. Quiere decir que por el técnico especializado estamos pagando ese importe. Vamos a calcular el líder de sueldos, mediana, primer cuartil, tercer cuartil, promedio, etcétera. Lo primero que vamos a hacer va a ser ordenar los datos de menor a mayor. Ya con los datos ordenados procedemos a hacer el cálculo, en este caso de la mediana. Fue la fórmula que vimos previamente, son 14 datos más 1 son 15, pero aquí vemos que no nos da un número exacto, sino un número con fracción o con punto decimal. Lo que vamos a hacer es ubicar el dato que se ubica en la posición 7, nuestra mediana, pero se puede decir que está entre la mitad del 7 y el 8, está entre esos dos datos. ¿Qué vamos a hacer? Hacer una resta, una diferencia del dato 8 y del dato 7, que es donde se quedó nuestra media. Vamos a ocupar el punto decimal. Primero hacemos la diferencia, nos va a dar 95 y lo vamos a multiplicar por los puntos decimales que tenemos de nuestra mediana, que en este caso es 0.5. Nos multiplicamos por esa diferencia y a ese monto de 47.5 vamos a sumarle la primera posición, que es el 7, la posición 7 que nos dio nuestra media. ¿Vale? Ya obtendremos en sí el número real de lo que vale nuestra media, porque se quedó en la posición 7.5, quiere decir que es la posición 7 a mitad de llegar a la 8. Ya con estas operaciones obtenemos el monto real de lo que es nuestra mediana. Ya obtenida, pues vamos a calcular el primer cuartil. La misma fórmula, nada más cambia el término final, que es 0.25. Nos da en este caso 3.75. Ubicamos esta posición, la tercera posición, y vemos que está pues también por llegar a la cuarta posición, se puede decir por 0.25. Entonces tomamos los datos donde se quedó nuestro primer cuartil, que sería la tercera y la cuarta posición, hacemos la diferencia de estas dos cifras, la multiplicamos por los decimales de nuestro primer cuartil, en este caso 0.75, y este monto lo vamos a sumar a la primera posición, que es la tercera, la cual nos dio nuestro primer cuartil. Se lo sumamos y así es como obtenemos nuestro resultado real de lo que sería nuestro primer cuartil. En este caso nos da 5150.25. Para el cálculo del tercer cuartil, pues haríamos lo mismo. Aplicamos la fórmula, vemos dónde se ubica, entre qué posiciones, cuáles son los decimales. Hacemos una diferencia entre estas dos cifras. Este resultado vamos a multiplicarlo por los decimales, que nos dio como resultado de la fórmula. Lo vamos a sumar
y obtendremos el dato del tercer cuartil. Y ubicamos los datos. Tenemos nuestro máximo, nuestro mínimo, el promedio, ese está fácil, es el más fácil yo creo de todos, el primer cuartil, la mediana y el tercer cuartil que calculamos previamente. Ya podemos darle una interpretación. Como nuestra práctica pagos de 4.950, ubicamos dónde está nuestro valor, más o menos en nuestro listado de montos, y podemos ver pues que estamos pagando por debajo del promedio y sobre todo del, pues estaríamos ahí en el mínimo en comparación con los puestos de otras empresas por el puesto de técnico especializado, que es lo que estamos buscando comparar, para así tener el dato de la competitividad externa. Tenemos los datos de gráfica como ejemplo. Aquí se tienen lo que son pues los niveles que están comparando. Son 15 puestos para los cuales se calculó el primer cuartil, práctica pago, que es lo que está pagando la empresa, o en este caso nosotros, que queremos ver cómo están nuestros sueldos con respecto a la competencia, la mediana de todos esos sueldos de la competencia, así como su tercer cuartil. Estos datos llevados a la gráfica ya nos dan una visión de cómo están nuestros sueldos con respecto a la competencia. Vamos a requerir graficar 4 datos: el primer cuartil, práctica pago, que es lo que pagamos, la mediana y el tercer cuartil. Podemos interpretar que estamos pagando por debajo de la media, ¿no? Incluso del primer cuartil. Solamente vamos a subir un poco del primer cuartil a partir del puesto 7, y de ahí para abajo estamos pagando pues por lo que es el primer cuartil. Así es como nuestros sueldos se están equiparando a los de la competencia o a los de las empresas que tienen esos mismos puestos tipo. Para que puedan realizar una práctica de lo que acabamos de ver, aquí hay al final hay dos ejercicios de práctica, uno ya con diversos montos y otro con montos más breves, para hacer los cálculos ya sea de primer cuartil, tercer cuartil, tener el promedio, el mínimo, la mediana y de sueldos, que en este caso sería el máximo, así como el mínimo. Así, llevando a cabo la práctica, pueden entender mejor el ejercicio, ya que es el que se verá para la evaluación. En los datos de la práctica que realizamos, obtuvimos 10 puestos tipos de 10 diferentes empresas. Entonces aquí tenemos para cada uno de los puestos, se calculó lo que son los datos que vamos a requerir: la mediana, promedio, el primer cuartil y el tercer cuartil. Los cálculos que acabamos de hacer, vamos a aplicarlo en 10 puestos tipo diferentes, de 10 diferentes empresas. Aquí ya hacemos una tabla y todos esos datos los jalamos y ponemos ahí por columnas lo que es el primer cuartil, la práctica pago, la mediana y el tercer cuartil. Como les decía, la práctica pago es lo que nosotros estamos pagando en relación con la competencia. Y una vez que ya tenemos estos datos, pues los graficamos y tenemos nuestras 4 gráficas para que nos den una visión de cómo estamos con respecto al mercado y así evaluar nuestra competencia externa.